Los mexicas son pueblos nahuas que habitan en México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Se utilizaba el mexica o mexicanos de manera indistinta, y finalmente azteca fue el nombre que los historiadores les dieron a los grupos del Valle de México en el siglo XIX. Habitaron en el norte de nuestro país y en el sur de Estados Unidos. Sin embargo, a finales del primer milenio iniciaron sus migraciones hacia territorios como el ahora Michoacán. Sus migraciones se fueron dando paulatinamente en un lapso aproximado de 300 años, y hubo una asimilación de lo mesoamericano desde las primeras migraciones. Conforme fueron llegando a la cuenca del Valle de México, los mexicas encontraron una zona que ya estaba habitada por varios pueblos tributarios de los tepanecas de Azcapotzalco, y en un primer momento decidieron asentarse en la región de Xalcocan-Tzonpanco, entre 1226 y 1227, y de ahí paulatinamente se fueron desplazando hacia la orilla occidental del lago de Texcoco. Sin embargo, hay evidencias de que para 1280 ya estaban establecidos en lo que hoy se conoce como Chapultepec, para después ser expulsados por los señores de Azcapotzalco en 1299. Fue ahí en donde su dios, Huitzilopochtli, les dijo que siguieran caminando, prometiéndoles que él los ayudaría. Al ser desalojados y buscar residencia en Tizapan, se presentaron enfrentamientos con los culhuas y regresaron otra vez al lago de Texcoco. Cierto día escucharon el canto de un ave que parecía decirles tiwi tiwi, vámonos en su idioma, y ellos lo tomaron como un augurio feliz, tomándolo como señal para seguir al ave, llegando a un islote en donde se posaba una majestuosa águila sobre un nopal que tenía una serpiente en el pico. En este último reducto del Valle de la Náhuac es donde los mexicas fundan finalmente la Gran Tenochtitlán, en honor a Tenoch, hecho datado el 13 de marzo del año 1325 o el año 2 Calli para ellos. Tal islote era parte de una cuenca lacustre que incluía el gran lago de Texcoco y que estaba conectado con el lago de Xochimilco, el lago de Zumpango y el lago de Xaltocan. Gracias a los numerosos mantos acuíferos, los mexicas eran ricos en tulares, carrizos y fauna acuática, lo cual les permitió subsistir. En ese lugar se construyó un sencillo templo a su dios Huitzilopochtli. A partir de este sitio se dividió el terreno en 4 grandes secciones o parcialidades, uniéndose entre sí mediante calzadas. Las parcialidades recibieron los nombres de Moyotlán, Teopan, Azcacualco y Cuepopan. En cuanto a las calzadas en el norte, se encontraba la de Tepeyac, al sur la de Iztapalapa y al poniente la que comunicaba con Tacuba. Con el tiempo, el lugar sagrado marcado por el templo de Huitzilopochtli se amplió y llegó a convertirse en una gran plaza de más de 500 metros por lado, que daba cabida a cerca de 78 templos y estructuras de tipo religioso. Alrededor de su espacio, separado del resto de la ciudad por medio de una plataforma de baja altura, estaban los palacios y las casas de gobernantes y nobles. Más lejos se encontraba toda el área habitacional organizada en barrios que formaban parte de cada una de las 4 grandes parcialidades. En la Gran Tenochtitlán existían viviendas con distintos tamaños y formas, dependiendo de la clase y riqueza de sus habitantes. Ciertas ilustraciones en el famoso Códice Florentino nos permiten ver que las casas habitacionales eran planas y estaban construidas con adobe, jambas de madera y dinteles. Contaba con una cocina, una habitación donde dormía toda la familia y un baño, el temazcali. En el interior había camas, los petatl, y muebles bajos, cuya decoración dependía del estatus de la familia. Además, podían tener un patio, jardín floral y vista hacia el canal. En algunas regiones era común encontrar viviendas con su propio embarcadero. Los mexicas estaban listos para sus actividades diarias cuando el sol se asomaba en el oriente. Las mujeres trabajando desde casa moliendo el maíz ante los metales, para convertirlos en tortillas, mientras que el hombre salía de su hogar con comida para dirigirse a sus labores a pie o en remo. Dentro de las actividades de estos últimos se encontraban los artesanos, comerciantes y una amplia diversidad de oficios,
además de estar destinados a la guerra desde su nacimiento. Uno de los aspectos primordiales acerca de cómo era la vida en Tenochtitlán reside en que los mexicas tenían un culto puntual hacia la limpieza. Por este motivo, los habitantes se bañaban 1 o 2 veces al día y no se iban a dormir sin bañarse. Utilizaban un jabón que provenía del árbol Copaxocotl y otros productos vegetales. Dentro de los mercados de la gran ciudad podías encontrar sandalias, cuerdas, pieles, plumas, maíz, frijol, cacao y chile, carne de conejo, pavo, pato, venado y perro, fruta, miel, camote, caña, vasijas, leña, carbón y entre otros. También había espacios para el entretenimiento, escuelas, servicio público de letrinas y un sistema de distribución de agua en toda la región. Asimismo, la población contaba con una recolección de desechos y un programa completo de limpieza urbana. Los basamentos piramidales se edificaban en su mayoría mirando hacia el oeste, tomando como base un núcleo de piedra y lodo, por medio de un método de pilotaje que lo sujetaba al terreno del islote donde estaba edificada la ciudad. Con el propósito de aumentar el volumen del basamento, se colocaba sobre el primer nivel. Su principal culto fue el Templo Mayor, ubicado en el centro de la ciudad. Tlatelolco, un suburbio de Tenochtitlán, en el lado norte del lago, era un sitio comercial importante en el área. También tenía un templo en su centro. En el Templo Mayor, los constructores diseñaron los escalones para asegurarse de que un cuerpo lanzado hacia abajo cayera directamente al fondo. Las excavaciones arqueológicas revelaron 7 etapas distintas dentro de este templo, en el cual dentro de una de las primeras etapas se encontraron restos de ofrendas en la base del templo, así como restos de los sacrificios humanos. Los mexicas eran un pueblo de soldados sirvientes de los señoríos en disputa de los mejores territorios. Es por eso que su fortaleza era la guerra a aquellos que se interpusieran en su camino para dominar el Valle de México. Pero además se establecieron alianzas con los pueblos vecinos, donde destacó la Triple Alianza. Surgimiento de la Triple Alianza. En 1428, la muerte de Huehuetesomoc de Azcapotzalco, cabeza del poder hegemónico de una triple alianza formada por tepenacas, cuatlichalacas y cuahuanacanos, provocó problemas sucesivos y desequilibró fuerzas dentro de la región lacustre central, lo que dio lugar a un nuevo reagrupamiento encaminados a un principio a derrocar el poder tepenaca encabezado por Maxtla. La coalición formada para lograrlo proporcionó a los mexicas, tenochcas y tlatelolcas aliados cercanos como los texcocanos y nezahualcóyotl, o lejanos e indirectos en el caso de tlaxcaltecas, huexochincas y otros. A esto habría que agregar la segura participación de la minoría mexicas establecidas en las ciudades-estado ribereñas durante la etapa migratoria. Para esto, lo que nos interesa, 2 eran los asuntos básicos pendientes: el establecimiento de los términos de la relación alianza entre acojuas y mexicas, y la definición de la hegemonía entre estos últimos 2. La solución del primero fue la formación de una nueva triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, en sustitución a Culhuacán, Cuatlichán y Azcapotzalco, respectivamente. La conquista de México es el gran suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel, para así llegar posteriormente a Yucatán y proseguir su trayecto a Veracruz para continuar llegar al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma, quien muere a manos de los españoles. Les sucede el trono a Cuitláhuac, quien muere rápidamente a consecuencia de viruela, que fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles, y sube posteriormente Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decir de los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlán en manos de los españoles y fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia.